Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Nuevamente estamos por acá en su programa Inspiración por la Familia en Canal 27. Gracias a Dios sanos, gracias a Dios guardados y rogando a nuestro Señor porque esta crisis que estamos pasando del repunte del coronavirus nos permita a todos nosotros realmente mantenernos guardados, siguiendo todas las medidas que necesitamos seguir, como la mascarilla, el guardar nuestro distanciamiento social, el lavado de manos y todas las prevenciones que hemos de tomar para verdaderamente cuidarnos y guardarnos, y que Dios mantenga sobre nosotros su mano poderosa en nuestro cuidado. El programa Inspiración por la Familia continúa la serie en la que hemos venido conversando sobre el matrimonio, basados, como todos sabemos, en el libro que el pastor John Piper escribió y que se llama Pacto Matrimonial. Hemos venido afortunadamente aprendiendo mucho todos, entendiendo con más profundidad muchas de las cosas que evidentemente el matrimonio creado por nuestro Señor, fundado para su honra y para su gloria, hemos ido comprendiendo muchos de los aspectos y tópicos que el pastor John Piper nos ha ido planteando en su libro, y que gracias a Dios y a la curiosidad y al aporte y la participación de muchas parejas, muchos matrimonios que han aceptado participar con nosotros en este ejercicio de aprendizaje que tenemos todos los domingos. En esta oportunidad, y como siempre, tenemos invitados especiales, y en particular yo quisiera destacar la presencia de una pareja hermosísima que acabo de conocer, pero que por su trayectoria en la vida con nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, tiene mucho que contarnos y decirnos. No soy yo la persona indicada para presentarlos, así que le voy a rogar a nuestros buenos amigos Guillermo y Ana Ibáñez que nos lo puedan presentar, por lo que, Guillermo, te cedo el honor, por favor, y que nos des una reseña de nuestros amados hermanos Leonel y Miriam de Family Life. Adelante. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 27. Es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente y poder presentarles a esta linda pareja, el doctor Leonel Mota y su esposa, la licenciada Miriam de Mota. Ellos realmente fueron los que nos introdujeron en este ministerio, ¿verdad, Dani? Sí, estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Ellos son nuestros pastores prácticamente, nuestros mentores, y damos gracias a Dios por ellos. Ellos son los pioneros realmente aquí en Latinoamérica del ministerio de Family Life. Han traducido casi muchos materiales del inglés al español. Tienen más de como casi 30 años de estar dentro del ministerio, 28 por ahí. Y han servido a lo largo de todo este continente americano y han viajado muchísimo, se han esforzado, los admiramos mucho. Ahora están trabajando en Estados Unidos con los hermanos de habla hispana, y qué bueno que esté con nosotros, qué bueno que hayan aceptado esta invitación a pesar de sus múltiples quehaceres, y esperamos que la tormenta Elsa no los enfríe mucho allá en Florida. Ellos son guatemaltecos, de origen guatemalteco, y eso nos enorgullece también, ¿verdad? Tener a nuestros paisanos sirviendo al Señor de una manera tan extraordinaria. Así que gracias, Leonel y Miriam, por aceptar esta invitación del licenciado Juan Callejas. Ani, algo que agregar a lo que Guillermo nos hace de esa hermosa presentación de nuestros amados hermanos, que además el que sean guatemaltecos todavía nos anima más y nos alegra muchísimo que una pareja como ustedes. Bueno, también queremos agregar la trayectoria de los esposos Mota, más de 50 años sirviendo en el ministerio de Cruzada Estudiantil. Ellos comenzaron muy jovencitos a servir al Señor, y damos gracias a Dios por ese ejemplo también, sirviendo a lo largo de toda América Latina. Muchas parejas han sido bendecidas a través del trabajo que ellos han hecho
Y nosotros somos también parte de esas parejas bendecidas, como decía Guillermo, nosotros somos esa pareja que ellos invitaron y que iniciaron también trabajando con nosotros, y gracias también a ellos porque han sido de gran ejemplo para nosotros y de inspiración. Magnífico, muchísimas gracias. Bienvenidos mis amados hermanos Leonel y Miriam, de verdad parece que ya les conociera de mucho tiempo. ¿Será que nuestra alineación al Evangelio del Señor nos permite conocernos y hablarnos con esta confianza y de una relación de muchísimo tiempo? Así que bienvenidos. Yo le he pedido, Leonel y Miriam, que por favor, para introducir el programa, nos den una perspectiva sobre un tema que creemos es muy importante y no tengo la menor duda, la experiencia de vida de ellos como matrimonio, su experiencia como directores de un ministerio tan inserto en la vida de la familia y con tanto que ha hecho en toda América Latina, ya no digamos en Estados Unidos, pues nos va a ayudar muchísimo. Se trata del tema el liderazgo en el matrimonio. Sobre todo proveniente del hombre, de la parte masculina, y luego estaremos, por supuesto, más adelante hablando también del rol de las damas en el ámbito del matrimonio. Así que los dejo en libertad, por favor, Lilian y Miriam, saludan a nuestra audiencia y métanse al tema de una sola vez con la realidad de su experiencia y el mejor consejo que ustedes puedan externarnos en los minutos que tenemos para el tema del liderazgo en el matrimonio. Así que adelante, luego nos quedaremos conversando sobre los temas como los plantea John Piper y ahí iremos enriqueciéndonos con la extraordinaria experiencia que nos van a brindar tanto a Guillermo y Ani, que ya lo han hecho antes, como a Leonel y Miriam. Así que iniciamos. Leonel, por favor, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias y muy buenas noches a la teleaudiencia también. Y agradecemos muchísimo al pastor, al hermano Callejas y a nuestros hermanos Baños, con quienes nos hemos conocido ya por muchísimos años. Y entonces agradecer esta oportunidad, especialmente tratándose de un programa en nuestro país de origen, en nuestro terruño, Guatemala. Siempre la tenemos en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Estamos al tanto de todo lo que está pasando en nuestro país. Así que esta es una oportunidad muy hermosa y un privilegio que nos han concedido. Gracias. Y en cuanto a nosotros, pues ya oyeron nuestros nombres, Leonel y Miriam, originario de Guatemala, que es Saltenango y Escuintla se juntaron. Y entonces hemos estado casados por más de 50 años. En noviembre cumplimos 51 años de casados y Dios nos dio la bendición de 2 hijas que, como dice mi esposa, fueron muy obedientes al mandato de multiplicación y en 10 años de sus matrimonios nos dieron 8 nietos que ya todos están en nivel universitario y graduándose y todo eso. Así que, pues, es un privilegio y el favor de Dios sobre nuestras vidas que nos ha permitido servirle en cruzada por más de 50 años, pero en ministerio de familia que Dios nos permitió iniciar en América Latina por casi 30 años. Así que es un privilegio para nosotros. Sí, muchas gracias. Apreciamos mucho la consideración de Guillermo y Yani de extendernos esta invitación para compartir con el hermano Juanito en esta oportunidad. El tema realmente nos apasiona, como todos los temas que tienen que ver con familia. Ese ha sido el llamado y ahí está el corazón nuestro para servir a las familias y tratar de fortalecer, sobre todo con la palabra de Dios. Todos sabemos que ese es el manual, ¿verdad? Si no lo consultamos, pues entonces estamos en una dirección equivocada, porque es ahí donde encontramos las respuestas a todos los roles y las responsabilidades que tiene un matrimonio.
Así que hablando del tema de los esposos. De los esposos, sí. Eso es lo que... El tema del esposo, lamentablemente, pues muchos llegamos al matrimonio con muy poco conocimiento, a veces sin ningún conocimiento de cuál va a ser nuestro rol. Estamos enamorados y queremos formar un hogar, pero luego nos damos cuenta que hay responsabilidades, hay un rol que debemos desempeñar y a veces no sabemos cómo. Gracias a Dios por su palabra, que es la guía. Dios es el creador de la familia. Dios diseñó los roles. Preparándome para otra plática, también con un grupo de Guatemala, estaba pensando en todas las cosas que se oponen al plan de Dios, a la palabra, a la verdad de Dios. Y entre ellas es, en primer lugar, el no creer en Dios. Pero una vez que creemos en Dios y creemos en Jesucristo y nacemos de nuevo y conocemos la palabra, empezamos a ver que Dios nos ha dejado un manual. Y hablando del rol del esposo, está muy claro cuál es el rol del esposo. El esposo es llamado a ser cabeza de su hogar y una de las primeras responsabilidades y la más importante es amar a su esposa. Y ahí está incluido realmente todas sus demás responsabilidades como de proveer, cuidar, proteger. Y en esta época en que vivimos, afirmar la sexualidad, la identidad de nuestros hijos. Eso es parte del rol del esposo como guía, como líder del hogar. Entonces, pero quiero concentrarme así brevemente en la responsabilidad primaria que nos dice la palabra de Dios, que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si identificamos ese tipo de amor que Cristo tiene y tuvo y tendrá por la iglesia, es un amor básicamente sacrificial, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estamos incluidos como iglesia de Dios, los que hemos creído, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sacrificio supremo que Cristo ofreció de sí mismo en amor a su iglesia. Y así debe amar el esposo a su esposa. Claro, la meta y el modelo que la palabra de Dios nos pone a los hombres es muy alta, pero a mí me gustan las metas altas, porque de esa manera siempre estaremos tratando de alcanzarlas, y eso hace de nuestra vida una vida diferente, una vida de calidad, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, hablando de los hombres y mujeres de fe, que aunque no lograron algunos de ellos lo que esperaban, el mundo no era digno de ellos. Es una declaración bien importante, interesante, porque la calidad de vida de un esposo que está buscando imitar a Cristo en el amor a su esposa, lo hace un esposo de calidad, un esposo que no se puede comparar con personas que no conocen al Señor. También pensamos que en medio de una cultura como estamos viviendo, con mucha confusión en relación de las responsabilidades y los roles de los cónyuges, estamos viendo que necesitamos volver a la palabra de Dios, volver a ver lo que la palabra de Dios dice y volver a las familias a buscar esos principios que Dios estableció. Hay una cosa muy importante en nuestro ministerio, que todo lo que enseñamos en relación de la familia está basado en una premisa. Tenemos hombres y mujeres el mismo valor. ¿Qué es lo que una esposa espera de su esposo como líder, como cabeza? Primero, que sea su guía espiritual. Yo creo que toda mujer cristiana, toda mujer que conoce al Señor anhela esa dirección espiritual de parte de su esposo. Tristemente es una de las cosas en que más se falla, que no están realmente los esposos tal vez ofreciendo llenando esa necesidad dentro del hogar.
Otra cosa se necesita es un compromiso con su familia. Una esposa necesita un esposo que esté comprometido con su familia, que ella pueda estar tranquila de que este compromiso es para toda la vida, no que es circunstancial o que depende de ciertas situaciones. La otra cosa que pensé es que una esposa necesita saber hacia dónde vamos como familia. A veces vivimos solo por vivir y sin saber qué dirección tiene nuestra familia. Otra cosa que se necesita y que las esposas lo necesitamos muchísimo es la fidelidad del esposo. Poder estar tranquilas en nuestro corazón, que no tengan, muchas esposas se pasan viendo el celular del esposo, qué mensajes, qué llamadas recibieron, porque tienen dudas de ese compromiso de fidelidad. Entonces, una esposa que puede ir a dormir tranquila, que no necesita estar investigando el teléfono, le da una paz y una seguridad de quién es ese hombre con el que ella comparte. Otra cosa que pensé en relación del liderazgo del esposo es que una esposa necesita ser comprendida en sus luchas, en sus necesidades, en sus presiones. ¿Cómo se logra eso? Pues hablando, ¿verdad? Y a veces hemos perdido ese concepto de la necesidad de ser escuchadas. Y entre los afanes de la vida diaria olvidamos esa necesidad. Necesitamos también ser valoradas. Y una cosa más que quise agregar fue necesitamos ser cortejadas. Se me hace que a veces con la rutina de la vida diaria y todas las presiones y todo, olvidamos esa parte tan hermosa de la relación matrimonial. Y después de todo, que los hijos crecen y se van, nos quedamos solos de nuevo y nos dedicamos y nos concentramos a veces en la crianza de los hijos, olvidando esa relación. Así que el esposo tiene que volver y mantener ese ambiente de cortejo de la vida, en la vida diaria, no el 14 de febrero y eso que ya sabemos, ¿verdad? Y a veces ni siquiera en el aniversario se acuerdan. Pero entonces necesitamos mantener el cortejo. Muy bien, si usted pudiera pensar, ¿qué hizo para cortejar, para conquistar el corazón de su esposa? ¿Qué detalles, qué cosas pensó y se le ocurrieron? Porque cuando son jóvenes se les ocurre de todo, ¿verdad? Para con tal de conquistarla. Y cuando pasan los años ya como que se les va olvidando la fórmula. Entonces, parte de una esposa espera es mantener ese amor vibrante, aunque pasen los años, y poder de veras mantener esa relación hermosa que Dios unió y que esperamos dure toda la vida. Y eso nos lleva entonces a... Gracias, Leonel. Ajá. Sí. Muchísimas gracias, Leonel. Y miren, una introducción mejor no se pudo haber hecho, de verdad. Preciosísimo. Gracias por la genuinidad, la transparencia y la vulnerabilidad que muestran. Es hermosísimo cuando como hombres y mujeres nacidos de nuevo en nuestro Señor Jesucristo podemos hablar y comentar las cosas de esta manera. Vamos a terminar este segmento para darle inicio inmediatamente después a la siguiente parte, reiterando a nuestros amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, que son socios honorarios de Canal 27, que gracias a ustedes, y nuestro corazón está profundamente agradecido, nosotros podemos seguir desarrollando y invirtiendo en que la palabra de nuestro Señor llegue al último rincón de Guatemala. Gracias al Ministerio de Motivación Cristiana, gracias a Canal 27 y gracias a ustedes, socios honorarios, que permiten que este programa llegue a sus hogares. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, amados hermanas y hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos estar en sus hogares nuevamente con su programa Inspiración por la Familia. Estamos hoy teniendo una ocasión muy especial de contar con una pareja
que como a Leonel y Miriam Mota nos están acompañando, ellos con una larga trayectoria como matrimonio, más de 50 años, ya lo escuchábamos antes, una larga trayectoria en el ministerio de nuestro Señor, sirviéndole y particularmente sirviéndole en el ámbito de la familia y el ministerio Family Life. Agradecemos su presencia con nosotros y el conocimiento que comparten. Vamos a ir al segundo segmento donde básicamente exploraremos algunas de las ideas que el pastor John Piper plantea en el libro y que quisiéramos pues ir teniendo los comentarios. No basta decir sírvanse unos a otros, dice John Piper. Eso sí es verdad con respecto a Cristo y a su iglesia. Ellos se sirven el uno al otro, pero no se sirven mutuamente de la misma manera. Cristo es Cristo, nosotros somos la iglesia. Confundir las diferencias sería doctrinario y espiritualmente devastador. Así que el hombre también es el esposo que refleja la imagen de Cristo y la mujer es la esposa que refleja la imagen de la iglesia. Confundir o desechar estas diferencias diseñadas por Dios da como resultado más desilusión, más divorcios y más devastación. Algo que es muy evidente en Efesios 5, que es parte de las escrituras que hemos venido revisando, es que los roles del esposo y la esposa en el matrimonio no están asignados arbitrariamente y no son reversibles, así como no lo son los roles de Cristo y la iglesia. Los roles del esposo y la esposa están arraigados en los roles característicos de Cristo y la iglesia. La revelación de este misterio es la recuperación de la intención original del matrimonio del pacto en el jardín del Edén. Usted lo puede ver más claramente al meditar en lo que el pecado les hizo al liderazgo y a la sumisión, y en cómo las enseñanzas de Pablo en Efesios 5 son perfectamente apropiadas para remediar esta corrupción. Cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio, no porque hubiese traído a la existencia el liderazgo y la sumisión, sino porque torció el humilde y amoroso liderazgo del hombre y lo convirtió en una dominación hostil en algunos casos y en una perezosa indiferencia en otros. Tergiversó la inteligencia, dispuesta, feliz, creativa y expresiva sumisión de la mujer en un servilismo manipulador en algunos casos y en una subordinación desvergonzada en otros. El pecado no creó el liderazgo ni la sumisión, los arruinó, los distorsionó y los hizo desagradables y destructivos. Guillermo y Ani, nos gustaría poder reflexionar en la vivencia que hemos tenido nosotros como matrimonio, en este caso ustedes, y la experiencia que se está viviendo en esta sociedad moderna de hoy, contrastada con estas ideas que John Piper plantea y que reflexiona en torno a Efesios 5, del cual ya hemos platicado también. Adelante. Gracias. Lo que estamos viendo es que la palabra de Dios asigna roles al esposo y a la esposa dentro de la relación matrimonial. Lastimosamente, surge una creencia, una filosofía en que los roles entre el hombre y la mujer deben ser iguales, que no hay diferencia de roles. Pero la palabra de Dios establece claramente la función, el rol de cada uno. Entonces, nosotros como hombres debemos asumir nuestro rol y aplicarlo y desarrollarlo y tener ese servicio, tener esa actitud de humildad sin perder el rol al cual el cual ha sido asignado. De la misma manera las esposas, ellas pueden ejercer ese rol de sumisión, de apoyo y deben hacerlo desde el punto de vista bíblico. Pero el problema es que se está infiltrando ese pensamiento de que no hay diferencia en roles, sino que el hombre y la mujer indistintamente pueden ejercer cualquier tipo de rol, ¿verdad? La protección, el proveer. No necesariamente he escuchado muchos comentarios que la provisión no necesariamente tiene que ser del hombre, sino que la mujer puede proveer indistintamente sin ningún problema. Entonces, vemos contrastado a lo que la palabra de Dios dice y lo que John Piper también desarrolla dentro de su libro, que hay roles específicos que debemos de cumplir. Y vemos una
una ignorancia en el tema de los roles dentro de la sociedad. Vemos que ha habido, como decimos nosotros, un lavado de cerebro, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer. Ha habido una confusión en cuanto a los roles que deben ellos desempeñar. Y obviamente la consecuencia del pecado, que también la hemos visto, ¿verdad? Cómo ha afectado dentro de esta área. Muchas veces el hombre es un hombre autoritario, otras veces es un hombre pasivo que no quiere involucrarse, sino que cede su papel, su función a la mujer. Y la mujer, como se ha estado preparando, ha ido tomando un poquito más de protagonismo dentro del área académica, y eso es bueno. Pero al ser ignorantes de estos roles, entonces se están invirtiendo los papeles que Dios estableció. Entonces, eso es lo que yo veo. Pero, Ani, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, nosotros vemos una distorsión de los roles, ¿verdad? Cuando Dios creó el matrimonio y tenía en mente cada una de sus diferencias en los roles, el pecado vino a distorsionar. Y la Real Academia Europea dice que la distorsión es una deformación, es una torcedura, es un desequilibrio o una desproporción en la percepción o en la interpretación de los hechos. Y nosotros lo que conocemos y todos en nuestros hogares hemos sido enseñados, no tenemos buenos modelos de los roles bíblicos. Entonces hay una distorsión. El pecado distorsionó cada uno de estos roles, y lo que nosotros hemos conocido a través del tiempo es la distorsión, no es el rol original. Por eso vemos el feminismo luchando por sus derechos pero lo que conoce el feminismo es una distorsión del rol. Es un machismo que ha sido presentado como un rol original en el diseño, pero la Biblia no lo habla de esa manera. Cuando vemos a Cristo sirviendo antes de la Pascua en Juan 13, Jesús viene y toma un lugar de servicio. Pero es interesante cuando Juan, antes de que él tome el hebrillo y se ciña la toalla, él declara quién es Dios. Y dice, Dios le ha dado todas las cosas en sus manos. Eso dice Juan 13. Y sabe Cristo que vino de Dios y va para él. Hay una identidad. Entonces, el esposo ha perdido esa identidad que Dios le dio en el matrimonio, de ser cabeza, de ser ese líder siervo que la Biblia enseña. Pero como hemos distorsionado los roles, el rol original, entonces lo que este mundo está teniendo es una distorsión de lo que Dios hizo. Entonces nadie quiere esa distorsión. Queremos volver al original, pero eso solo lo puede hacer la palabra de Dios en la vida de uno. Y por eso decimos que muchas parejas van al matrimonio sin saber qué es el matrimonio y cómo funciona. Entonces vemos mucha violencia, mucho autoritarismo de parte del esposo, y vemos mucho rebeldía de parte de la esposa, porque ninguno de los dos estamos completamente sabidos cómo podemos funcionar y debemos funcionar en nuestro rol. Gracias, Sani, gracias, Guillermo. Le voy a pedir ahora a Leonel y Miriam nos comenten un poco sobre este aspecto. Solo le voy a agregar un parafito más del libro. Ellos ya nos dieron, obviamente, una versión bellísima y hermosísima. Me encantó el planteamiento que al final Miriam nos hacía, que como hombres nosotros muchas veces nos olvidamos del enamoramiento, o sea, de esa parte del romance que la mujer siempre espera y que a ratos uno olvida, ciertamente, y es parte de los problemas que tenemos, pero además de esa calidad de liderazgo que como hombre hemos de asumir en el matrimonio, en nuestros hogares, que es parte de lo cual necesitamos volver a construir. Voy a leer nada más un parafito adicional a Leonel y Miriam para que ustedes nos comenten. Dice, si esto es verdad, refiriéndose a cómo el pecado quitó y desvirtuó
los roles originales. Dice, entonces, la redención que esperamos con la venida de Cristo no es el desmantelamiento del orden creado originalmente, es decir, del liderazgo amoroso y la sumisión anuente, sino su recuperación de la devastación del pecado. Eso es exactamente, dice, lo que encontramos en Efesios 5, del 21 al 33. Esposas, que nuestra sumisión estropeada sea redimida siguiendo el modelo de la intención de Dios para su iglesia. Esposos, que vuestro liderazgo estropeado sea redimido siguiendo el modelo de la intención de Dios para Cristo. En nuestros tiempos, y dada la experiencia que ustedes viven a través de América Latina y de el mundo de habla hispana en Norteamérica, Leonel, ¿cómo nos redondeas estas ideas? Sí, es muy importante y Guillermo y Yanni estuvieron mencionando bastante. Ese es el concepto básico. Fuimos creados por Dios y Dios nos dio el rol. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y luego dice Pablo, el hombre es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está establecido el rol del hombre. Y luego dice, la mujer es ayuda idónea. Y como bien lo escribe Piper y se ha comentado, ese plan, ese diseño original fue arruinado, distorsionado, tergiversado por el pecado, y la redención, la muerte de Cristo restauró a ese estado original. Ese es el propósito, entre otros, además de la salvación y la vida eterna, el restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Y ahí está la promesa. En el huerto del Edén está la promesa cuando dice que la simiente de la mujer, simiente con mayúscula, que es Cristo, la serpiente lo herirá en el calcañar, pero él, la simiente de la mujer, que es Cristo, por eso Cristo nació de mujer, por obra del Espíritu Santo, para ser esa simiente que iba a aplastar en la cabeza al diablo, a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Lo que pasa es que es como el león enjaulado que ruge y trata de ver a quién devora, a quién engaña, pero él fue derrotado en la cruz. Y lo dice en muchos pasajes la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer los cristianos es vivir ese modelo que fue restaurado en el matrimonio, que Dios estableció en la creación y que fue restaurado por eso es lo que Piper comenta, que debemos recobrar esos roles. Mire. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo esta parte del enfoque del hermano Piper, en que Dios es un Dios de orden. Y Dios desde el principio estableció el liderazgo y la sumisión, pero como él mismo lo menciona, se tergiversó a causa del pecado. Y el pecado ha traído las consecuencias de la rebeldía, como mencionaba Annie, del descuido y el autoritarismo del varón. Y eso no fue el diseño original de Dios. Dios realmente había hecho que esas dos personas pudieran vivir en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y el pecado trajo todo ese desorden a nuestras vidas y a nuestras familias, que los mismos hijos no reciben los modelos que Dios estableció. Entonces, la obra de Cristo es tan grande para el que viene a Él y nace de nuevo y le conoce, que podemos vivir de acuerdo al diseño divino. Siempre va a haber una lucha espiritual en relación de eso, porque como es el diseño original, el diablo siempre quiere torcer el diseño de Dios y que no vivamos de acuerdo a la bendición que esto trae. Así que la obra de Cristo nos permite a los nuevos, como dice el hermano, a los que hemos nacido de nuevo, tener los recursos espirituales para vivir en ese diseño original. Y yo les digo, no es fácil para las esposas, aunque tengamos el mejor esposo del mundo. Esto es parte de nuestra lucha espiritual, podernos someter con alegría, con disposición. Generalmente las mujeres no nos sometemos por el temor
de las decisiones de nuestros esposos, por temor a sufrir, porque no queremos ni nosotras ni que los hijos sufran. Y eso impide a veces que nosotras podamos confiar en que el diseño de Dios es perfecto y que en la medida en que nosotros lo entendemos y vivimos de acuerdo a ese diseño, podemos experimentar la paz, la armonía que Dios ofreció. Es terrible, ¿no? Nosotros, Leonel y yo, vivimos con el corazón realmente partido viendo las estadísticas. Las estadísticas revelan las necesidades del hogar, el alto índice de divorcio y la destrucción que hay. Entonces, necesitamos recobrar. ¿Cómo lo hacemos? Recobrando el diseño original. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que un hombre sea, y ahí lo describe, amoroso, proveedor, cuida de su familia. Por otro lado, entonces, una mujer debe apoyarlo en eso. Yo me emociono pensando cómo Dios capacitó a cada uno de los miembros en la pareja para responder a esa responsabilidad. Lo equipó. Dios le equipó al esposo para su responsabilidad y a nosotras para hacer su ayuda idónea. El problema ha sido que o el barco flota o se hunde, y muchas mujeres han tomado el liderazgo porque su barquito se está hundiendo, y eso no es el diseño de Dios. Pero la necesidad a veces ha hecho que se tergiversen los roles y se cambien por necesidad, pero no es el diseño original. Así es, porque el esposo no está cumpliendo, como decía Guillermo, un hombre pasivo, un hombre que no toma su lugar, hace que una mujer tenga que tomar las riendas cuando no fue el diseño de Dios, ni Dios la equipó para eso. Claro, no puede estar. De verdad, agradezco sobremanera los comentarios en este segmento, valiosísimo. Vamos a terminar ahorita esta parte y entraremos precisamente a hablar un poco más profundamente del liderazgo del hombre en el matrimonio. Esa parte donde precisamente nosotros, la parte masculina, a ratos parecería que nos rehusamos a asumir, como que no queremos tener o sentimos tal vez una carga muy pesada, o simplemente también somos ignorantes, aún habiendo nacido de nuevo, aún siendo parte de la iglesia, aún asistiendo a ella, ignoramos muchas cosas porque quizás no necesariamente se nos han enseñado o se nos han hablado con la claridad meridiana con la que estamos en este programa intentando hacerlo, porque necesitamos ese volver a las sendas antiguas, ese decir que sustenta este programa, esa escritura en donde pedimos que el corazón de los padres regrese a los hijos y el corazón de los hijos regrese a los padres. Así que terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Regresamos a su tercer segmento del programa Inspiración por la Familia, recordando y reiterando con nuestro corazón en agradecimiento a nuestros socios honorarios que nos permiten con su contribución llegar a sus hogares con este tipo de reflexiones, aprendizajes y el compartir de experiencias con nuestros hermanos que, como los hermanos Mota y los hermanos Baños, están con nosotros el día de hoy, acompañándonos para poder reflexionar sobre lo que nuestro también hermano y pastor John Piper dejara escrito en su libro Pacto Matrimonial. Vamos a entrar a un tema que sin duda es la parte central del programa, y es hablar del liderazgo del hombre, el liderazgo del esposo, el liderazgo de la parte masculina en nuestros hogares. Un aspecto que sin duda ha sido en los últimos tiempos probablemente sumamente descuidado por nosotros, poco atendido, y en los cuales ha dado lugar a que precisamente la mujer tenga que entrar a tomar precisamente el liderazgo en miles de hogares en nuestra sociedad, cosa que no es parte del diseño de Dios necesariamente, aunque es un liderazgo compartido en su momento con el esposo, pero que definitivamente es importante estudiar.
Voy a leer un par de párrafos de lo que nos comenta Piper. Dice, permítanme cerrar este capítulo con algunas definiciones breves de liderazgo y sumisión, y después proseguir al siguiente capítulo para las aplicaciones prácticas de lo que es la cabeza. Ser cabeza, dice, es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. La sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Aquí hay mucho en juego. Espero que lo tome seriamente. Ya sea soltero o casado, viejo o joven, no solamente la estructura de la sociedad depende de esto, sino la revelación de Cristo fiel al pacto y de su iglesia fiel al pacto. Y voy a terminar esta parte del libro con un comentario que hace Dietrich Bonhoeffer, del cual ya hemos tomado algunas referencias que el pastor John Piper incluye en el libro. Dice, como cabeza, él es responsable por su esposa, su matrimonio y su hogar. En él recae la responsabilidad por el cuidado y la protección de la familia. Él la representa ante el mundo, es su apoyo y consuelo, es el amo de la casa, quien exhorta, castiga, ayuda y consuela y la representa ante Dios. Es algo bueno porque es una ordenanza divina cuando la esposa honra al esposo por su cargo y cuando el esposo desempeña apropiadamente las obligaciones del mismo. Amados hermanos Leonel y Miriam, ¿cómo expandemos estas ideas a nuestro público muy guatemalteco? Muy bien. Realmente se han creado, digamos, figuras de ese liderazgo del hombre, poniéndolo no solo como cabeza, sino como profeta y sacerdote de su familia. Y ahí entra esta responsabilidad de un profeta de hablarle la palabra de Dios a su familia. Es el hombre el que debiera tomar la iniciativa para ese tiempo devocional de la familia. No debe ser la esposa, oremos mi amor, sino debe ser el esposo el que llama a la familia a la oración, a la meditación. Nosotros hemos estado con nuestro seminario de padres. Hay un área en que se recuerda la importancia del devocional, pero mi esposa es muy buena para decirles que lo hagan ameno, que sea algo que los hijos anticipen, que no sea algo aburrido. Yo casi, cuando empecé con el devocional, casi ponía un púlpito y lo sentaba a mis dos hijas y a mi esposa así enfrente en unas banquitas y solo me faltaba recoger ofrenda. Pero realmente pedía el diezmo. Eso es algo que es responsabilidad, ese profeta de la familia que somos los esposos, comunicar la palabra de Dios como el famoso Shama de Dios, el ritual de los jovencitos que eran ya introducidos a la sociedad en el pueblo judío, y ese pasaje de Deuteronomio 6 tan hermoso: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, las escribirás en las puertas, en los dinteles de tus puertas, etcétera. Lamentablemente muchos lo tomaron muy literal y hay casas con muchos versículos por todos lados, pero no se está viviendo la palabra de Dios. Entonces es la responsabilidad del esposo ser el profeta, pero también ser el sacerdote, el que intercede por su familia en oración, en ayuno, en lo que sea. Dios me guió a mí hace ya bastantes años a escribir una guía de oración por la familia. Y surgió de leer la situación de Job. Job, en el primer capítulo, dice que sus hijos se iban de fiesta. Una fiesta que duraba 7 días con sus hermanas y con amigos. Y se afligía Job, dice ahí ese pasaje. Y los llamaba para santificarlos y decía: no sea que mis hijos hayan pecado
y hayan blasfemado contra Dios. Él era consciente de los problemas de la juventud, que a veces no ponen límites y se exceden y terminan hasta blasfemando contra Dios. Así que de esa experiencia de Job, para mí un padre ideal, Dios me puso en mi corazón escribir esa guía de oración por la familia y amar a nuestros hermanos del ministerio a observar esos 40 días de oración y ayuno. Algunos lo han hecho, creo que en Guatemala se hizo alguna vez, y me quedé apartando 2 días al mes, el 7 y el 21, para ayunar los que quieran hacerlo y orar por nuestras familias. Así que yo enfatizaría esos 2 aspectos del papel del liderazgo del hombre: ser profeta y sacerdote de su hogar. Por otro lado, yo pienso, cuando pienso en la función de la esposa y cómo Dios la equipó a ella con todas las habilidades. Yo a veces les pregunto cuando enseño a las hermanas sobre su función como ayuda idónea, y digo, si ustedes tuvieran un proyecto de vida muy importante, que no quieren fallar en ese proyecto de vida y necesitan ayuda para llevarlo adelante, ¿qué cualidades, qué buscarían ustedes en esa persona que va a ser su ayuda para llevar adelante ese proyecto de vida? Y entonces empezamos a decir, pues, que sea responsable, sea creativa, sea, bueno, tantas cualidades que ahorita ni se me vienen a la mente, pero pues podemos pensar muy bien que sepa lo que está haciendo, que esté feliz haciéndolo, que pueda, realmente hay muchas, si uno va a buscar una persona que le ayude en un proyecto de vida muy importante, uno va a buscar a la persona con las mejores cualidades para poder complementar a esa persona, para poderle ayudar. Y yo digo, bueno, Dios a nosotras nos dio todas las habilidades que necesitábamos para poder ser esa ayuda idónea para nuestros esposos. No nos dio la responsabilidad de ser la cabeza, porque lo equipó a él para eso, pero sí nos dio a nosotras las habilidades necesarias para poderlo ayudar. Así que la actitud de someterse nace en el corazón. Realmente es algo que nace de nuestro corazón, la disposición para poderlo hacer y para poder entender que no es que nuestra función sea menos, sino al contrario, es una función que está al lado de nuestros esposos para que su responsabilidad delante de Dios de ser la cabeza del hogar pueda él darle cuentas a Dios. Porque a mí el capítulo 3 de Génesis siempre me impacta, que cuando Eva pecó, al primero que Dios llamó a dar cuentas no fue a ella, sino fue a él. Y fue con una pregunta, y le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Él era el responsable al final de cuentas. Y yo digo, se nos olvida que un día Dios va a hacernos esas preguntas. Le va a preguntar al esposo, ¿qué hiciste con la responsabilidad que yo te di como cabeza del hogar? Pero unos versículos más adelante, en el versículo 13, Dios hace otra pregunta y le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y esa es la pregunta a la que nosotras vamos a responder. ¿Qué hiciste en relación de tu responsabilidad como ayuda idónea de tu esposo? Entonces, realmente cuando entendemos que nuestro valor no es menos, que estamos separados en el mismo terreno del Calvario, donde Cristo murió por ambos, donde Cristo nos dio la oportunidad de conocerle y estar completos en él. Tanto el esposo como la esposa venimos a Cristo y Dios nos completa, pero en nuestra función como pareja estamos para complementarnos. Y esa es otra dimensión, cuando entendemos que nuestras fortalezas y nuestras debilidades Dios las usa, ambas cosas. Nuestras fortalezas son esas áreas en que yo complemento a mi esposo y él me complementa a mí. Lo que yo no tengo, él lo tiene, y lo que él tiene, yo no lo tengo. Y en esa hermosa relación nos complementamos y hacemos un mejor equipo. ¿Para qué? Para que bendecir a nuestra familia. Pero aún las debilidades, es interesante lo que la Escritura dice que hierro con hierro se abusa, ¿verdad? Quiere decir que la fricción afila las cosas. Y las debilidades, muchas parejas las usan para decir no somos compatibles, no podemos funcionar porque no somos compatibles, él tiene demasiadas debilidades, ella también, y muchos hogares se han destruido por las debilidades, cuando si entendemos
Dios puede usar las debilidades para tratar con nosotros y formar a Cristo en nosotros. Esa es parte de la caminata en este mundo en que vivimos, en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, pero que aún las debilidades que el cónyuge pueda tener pueden ser instrumentos de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo, ser más pacientes, ser más amorosos, poder perdonar. En fin, es toda una dimensión espiritual en la que entramos cuando entendemos los papeles que tenemos como esposo y esposa. Excelente, muchas gracias. Guillermo y Ani, la pregunta de siempre, que siempre es difícil, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué más podemos hacer nosotros como matrimonios, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de una iglesia, como parte de un grupo de amigos que compartimos y debemos de buscar, no cabe duda, el regresar a estas senderas, a estas sendas antiguas? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, el reto es grande. Yo sé que no hay respuestas fáciles y tampoco hay soluciones relativamente fáciles. Solo el Señor con su poderosa palabra y el milagro de su vida lo va a poder hacer. Pero algo más hemos de buscar nosotros y esa es un poquito la inquietud sobre la cual pudiésemos conversar un poco. Adelante, Guillermo. Sí, Juan, la verdad es de que nosotros conocemos la verdad, entendemos la Escritura, pero muchas veces no la obedecemos. Y yo creo que lo que necesitamos hoy más que nunca es el ejemplo. Que nosotros podamos dar el ejemplo, podamos dejar ese legado a las siguientes generaciones de una conducta que se basa en lo que la palabra de Dios dice. El Ministerio de Family Life tiene un documento que se llama Manifiesto a la Familia. Y es una declaración de fe, una declaración de lo que nosotros creemos en relación a la familia en base a la palabra de Dios. Y la porción que específica para el esposo, yo quiero compartírselas brevemente acá a ustedes. Dice así el Manifiesto de la Familia para los esposos. Creemos que Dios ha encargado a cada esposo para que cumpla con la responsabilidad de ser cabeza, ese siervo líder de su esposa. Creemos que Dios creó en el hombre la necesidad de una compañera, por lo cual él necesita a su esposa como complemento y ayuda idónea, que era lo que decía Miriam. Creemos que el esposo le dará cuenta a Dios de cómo amó, sirvió y proveyó para su esposa. Tenemos esa responsabilidad. Rechazamos la idea de que el esposo domine a su esposa. De la misma manera, rechazamos la idea de que el esposo deje de cumplir con la responsabilidad de guiar a su esposa. Por el contrario, creemos que su responsabilidad es amar a su esposa. Este amor se distingue por el hecho de que él tome la iniciativa de servir, cuidar y honrar a su esposa como un regalo de Dios. Creemos que su responsabilidad es proteger, ayudar y proveer para las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su esposa. También creemos que un esposo debe buscar y respetar altamente la opinión y el consejo de su esposa y tratarla como la compañera que ella es en Cristo. También nos proponemos exhortar y rogar a los hombres para que no abusen de la posición que Dios les dio como esposos, sino más bien que expresen un amor sacrificial por sus esposas, de la misma manera que Cristo expresó su amor sacrificial por la iglesia y lo demostró plenamente en la cruz. O sea, esto es lo que creemos, esto es lo que nosotros debemos de vivir y reflejar. Cuando nosotros decimos que creemos en esto, pero nuestro caminar, nuestra conducta es diferente, entonces las personas que están a nuestro alrededor, empezando con nuestros hijos, se van a decepcionar. Los vamos a defraudar. Y por eso es que hay muchos hijos que se alejan del evangelio, porque ven en sus padres una incoherencia en lo que ellos predican, en lo que ellos dicen y cómo están viviendo. Entonces, yo creo que hoy más que nunca los creyentes, las personas que hemos sido nacidas de nuevo, los evangélicos, tenemos que dar ese testimonio auténtico de fe, ser transparentes, como hemos venido hablando en este programa, y que nuestros hijos primeramente vean en nosotros no perfección, porque perfección no hay,
pero sí que vean en nosotros ese deseo de cumplir y de ser fieles a Dios y a su palabra, de que el hombre sea fiel a su esposa, sea fiel a sus hijos, que no tenga una doble vida, sino que, como decía Leonel, que se esfuerce en ser ese esposo de calidad, que honre a Dios, que glorifique a Dios. Y yo sé que Ani también tiene algo que decir. Bueno, Seguro. estamos en el qué hacer, ¿verdad? Y algo que debemos hacer es enseñar. Y eso es lo que hace Family Life. Enseñar la palabra de Dios, los principios bíblicos de la palabra, traerlos a la vida práctica de las familias. Y cuando los esposos y las esposas se exponen a la palabra de Dios a través de una enseñanza real, ¿verdad? Como lo dice la palabra, entonces hay un cambio en nuestra vida. Podemos nosotros ser transformadas como esposas que estamos al lado de un esposo a quien apoyamos, amamos, respetamos, y también el esposo debe ser enseñado en cómo desarrollar ese papel. Amamos mucho lo que hacemos y tenemos gran pasión por enseñar, y nos gusta mucho enseñar a los novios que se van a casar, ya tienen un compromiso, porque es determinante es saber a qué campo nos estamos metiendo, ¿verdad? El matrimonio es algo precioso que Dios dejó y necesitamos prepararnos. Y yo creo que en el qué hacer debemos enseñar cómo funciona el diseño según la palabra de Dios. Ani, Guillermo, Leonel y Miriam, de verdad, yo quisiera poder seguir este programa porque uno enamorado de estas cosas y enamorado de la vida y enamorado del Señor Jesucristo y su palabra y sabiendo lo que es para nuestro pueblo, pues quisiera mantenerse hablando de ello. Sin embargo, el tiempo se nos terminó. Vamos a cerrar el programa, pero con una invitación abierta para nuestros hermanos Leonel y Miriam para continuar conversando sobre estos temas en programas futuros. Ya platicaremos de ello con Guillermo y ustedes y nos pondremos al tanto de ver qué tanto más podemos hacer para que en Guatemala, esta patria bendita que Dios nos dio, que sufre, por supuesto, no solo el tema de la pandemia, que ya es bastante, pero de una dificultad muy arraigada entre nuestro pueblo cristiano, y es que lamentablemente nos hemos ido apartando y alejando del cumplimiento de su palabra. Y el esfuerzo que hay que hacer es mayúsculo, sobre todo en estos ámbitos que son sin duda la base y el fundamento de una sociedad que se pueda desarrollar sobre la base del cristianismo, las ideas fundamentadas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el poder vivir por gracia, por fe y por su palabra a todo el contenido de la Biblia, y que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que en el presente y en el futuro inmediato podamos retornar a estas sendas antiguas y hacer que el corazón de los padres regrese a sus hijos y el corazón de los hijos regrese a sus padres. Les aprecio y les agradezco sobremanera. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.